Onda Educativa con Esteban Santana y Sandra Iglesias. Los lunes a las 5 de la tarde y los sábados a las 11 de la mañana. Bienvenidos a nuestro espacio de radio educativa. Como cada semana les acompañamos con un tema de actualidad educativa. Sandra Iglesias y Esteban Santana. Y al control, Raúl Arencibia. Hoy nos acompañan Mario Castillo y David Pérez, docentes y actualmente asesores en el CEP Las Palmas de Gran Canaria. Si hablamos de asesorar en educación, hacemos referencia a dar orientación y ofrecer una serie de herramientas para mejorar el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en las aulas. Con la ayuda de nuestros invitados conoceremos más profundamente este ámbito de la educación, que no deja indiferente a nadie que trabaje en ella. Arrancamos con Onda Educativa. Pues saludamos a nuestros invitados de hoy, a David Pérez y a Mario Castillo. Muchas gracias por estar en Onda Educativa. Muchas gracias a ti, Esteban. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues para empezar, si les parece, y para los oyentes que no sepan de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy, ¿nos podrían explicar qué es un centro del profesorado? Bien, vamos a ver. No sé qué parte, con qué parte empezar, ¿no? Si hablamos de un centro de profesorado al uso, pues entendemos que es un espacio físico en el que, bueno, se propone pues una continua formación del profesorado como uno de los elementos que permite mejorar la docencia, ¿no? Pero si nos vamos a la parte más, yo diría, sentimental o emocional, un centro de profesorado para mí es un centro, es un laboratorio de ideas, de creación, de innovación, de propuesta continua para adaptar el aprendizaje pues a las nuevas exigencias de formativas y de aprendizaje del alumnado. Pues sí, yo la verdad que estoy de acuerdo con David. No sabría decirles la definición exacta tal como aparece en la convocatoria, pero sí lo percibimos como un centro que sirve de alguna forma como nexo de unión pues entre los centros educativos y entre la Consejería de Educación, en donde de alguna forma pues servimos de apoyo para no solo para la gestión de recursos y la formación, sino pues para acompañar al profesorado en todo su día a día y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué deciden ser asesores? Eso ya es más complicado. Yo creo que más que decidir, esa oportunidad te llega cuando menos te lo esperas, y una vez te llega, pues ya pues te quedas ahí como diciendo, ¿qué hago? ¿Y qué va a conllevar todo esto? En mi caso, no sé en el caso de David, pero en mi caso considero que llegó quizás un poco pronto, porque estaba muy a gusto en el aula, sigo echando de menos el aula, y cuando llegó la oportunidad dije, bueno, al fin y al cabo tengo hasta los 65 años para estar dentro del aula, soy una persona joven, así que pues sí, vamos a decir que sí a la oportunidad de estar dentro del CEP, y entré por una comisión y fue tanto lo que me gustó, ese trabajo en equipo, el poder conocer a muchos centros, el estar codo con los docentes, conocer proyectos y programas, que dije, pues quiero continuar en esta aventura, y entonces fue ya cuando ahí sí decidí presentarme por convocatoria, presentar proyectos, y teniendo la suerte de caer en el Centro del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria con un equipazo con mucha calidad humana además. Bueno, en mi caso sí tengo que decir que al principio fue una especie de medio engaño, ¿vale? Porque realmente no eres consciente de lo que supone una asesoría hasta que estás dentro de ella, ¿no? Al principio no entendía muy bien por qué se pensó, me pasó lo mismo que Mario, me proponen una comisión, no entendía muy bien por qué un profesional como yo podría estar en un CEP y qué es lo que podría aportar, ¿no?
Después lo fui entendiendo, porque claro, la referencia que uno tiene de los asesores y las asesoras de los CEP, pues esos son maestros de referencia, y yo no entendía por qué se había mirado en mí como referencia. Entonces cuando una persona fuera de ti hace ese análisis y dice, mira, te queremos proponer una asesoría, esta comisión de asesoría, porque sabemos lo que hace, nos hemos fijado en esto que has desarrollado, en esto, y nos parece que es una muy buena manera de afrontar la enseñanza y de que pueda servir eso como ejemplo en otro centro. Entonces, ahí ya te pones en otra perspectiva, ¿no? Que otro profesional, otro compañero o compañera te vea con ese referente, pues mira, se halaga y fue lo que en principio me hizo ponerme en esa situación de, oye, puedo servir para esto. Aparte para estar en el aula, puedo servir también para apoyar o para intentar desarrollar en otros docentes y otras docentes pues otra manera de afrontar el aprendizaje o de afrontar la enseñanza. Y fue la motivación principal que me empujó a meterme en la asesoría. Me pasa lo mismo que Mario, presento proyectos, recientemente, hace cuestión de una semana, y nada, y ahora pues dispongo de un proyecto o la intención de desarrollar ese proyecto con una trayectoria de 5 años que me ha hecho ver pues con una perspectiva de 5 años qué es lo que puedo aportar para la comunidad educativa del CEP Las Palmas, y eso pues se agradece porque te estabiliza, te proyecta y te ubica en, oye, yo quiero que los centros de Las Palmas, del ámbito del CEP Las Palmas, logren desarrollar pues esta idea, este proyecto, que se pueda ver en los centros esta línea, y eso pues profesionalmente motiva. Cierto es, no sé si David comparte igual que yo, pero yo recuerdo hace 5 o 6 años que no sabía lo que era un centro del profesorado, y recuerdo además hace como 5 años concretamente que fui a una formación al centro del profesorado de Las Palmas y dije, wow, vaya centro más creativo, más atrayente, ¿qué habría que hacer para trabajar aquí? Pero eso quedó ahí en un pensamiento en mi cabeza. Y luego, a lo largo del tiempo, algo bueno que tiene esta profesión, entre tantas cosas, es que vas conociendo un montón de gente que va pasando por ti y tú vas pasando por ellos, y entre ellos, pues, algunos asesores y asesoras que para mí, de alguna forma, se convirtieron en docentes referentes. Hablo en este caso de Pepe Ramos, del CEP de Telde, de Irene, de Esteban, que aquí presente, y claro, yo iba diciendo, claro, normal que sean asesorías, porque es que son gente muy potente que tienen pues esa capacidad para estar acompañando y asesorando, y por vueltas de la vida pues aquí estamos hoy. Y una pequeña cosita, el estar en la asesoría te da una amplitud de toda la vorágine que se desarrolla en la Consejería de Educación. Es decir, cuando eres docente tienes una visión de la enseñanza muy concreta, pero estar en esta posición te da una visión como quien sube a una montaña, ¿no? Y mira desde la montaña, wow, todo lo que la consejería mueve, todos los proyectos, programas, redes, o sea, te da esa visión más general que a la hora de volver al aula, yo creo que lo vas a aprovechar muchísimo más. Ya bien sea como docente, ya bien sea como equipo directivo, pero vas a aprovechar más esos recursos porque sabes hasta dónde pueden llegar. Y eso yo creo que tanto Mario como yo, como cualquier asesor, cuando vuelva al aula, vamos a ir completamente renovados a ese la aula. mochila cargada. Uh-huh. Bueno, y ustedes ahora que están viviéndolo desde dentro, ¿no? ¿Cuál es el perfil que ustedes, si a ustedes les pusieran ahora a diseñar el perfil de un asesor, qué actitudes debería tener ese asesor? Yo creo que no hay un perfil concreto con el que nos tengamos que quedar. Yo creo que para estar dentro de un equipo pedagógico de un centro del profesorado, lo que sí hay que tener claro es que se viene a trabajar en equipo, que se viene a remar hacia un mismo objetivo, y que tan importante es lo que tú sabes como lo que sabe tu compañero o tu compañera. Entonces, a partir de ahí creo que es como podríamos construir ese perfil. Es decir, no hay una aptitud concreta que te haga mejor asesor que
que otro. Es decir, lo ideal sería que tus potencialidades, tus capacidades, pues vengan a sumar y a formar un tándem con las capacidades y potencialidades de los demás. Si es verdad que hay que tener cierta predisposición a trabajar en equipo, a hablar en público, cierta competencia digital hoy en día más que nunca para poder acompañar a los centros, pero digamos que yo si tuviera que contestar a la pregunta construyendo el perfil como tal, la calidad humana y las ganas de trabajar en equipo. Con eso me quedaría yo. No sé si David. Yo tengo tres actitudes y tres aptitudes importantes para el asesor o la asesora de un centro de formación de profesorado. Están cogidas de una propuesta de Jim Brown y que María Caso en su libro lo define bastante bien en Redevolution. Para mí, un asesor o asesora tiene que ser un hacker de la enseñanza. Es decir, empezar a cuestionar todo aquello que se da por sentado que es válido, ¿vale? Entonces, para mí, una asesora debe ser un hacker de la enseñanza. Debe ser un DJ del conocimiento. Es decir, tiene que tener formación y tiene que controlar muchísima información y formación variada para hacer eso que hacen los DJ, ¿no? Cuando está pinchando y ver que su público se viene abajo, saber elegir el tema musical que vuelva al público a subir de tono, a buscarle, a pillarle las cosquillas al asunto de enseñar y de aprender. Y por último, debe ser un edupunk o una edupunk. Es decir, aprender, o sea, el punk, como buen movimiento musical, partía de aquello de do yourself, hazlo tú mismo, ¿no? Pues un edupunk o una edupunk se supone que es eso. A veces toca remar solo, porque llegas a los centros y te siguen, o puede ser algo atractivo, ¿no? Que lo que tú le ofertas. Pero también hay que aprender a hacerlo solo, muchas veces, porque es la manera de convencer, ¿vale? Y parafraseando a uno, más vale convencer que vencer, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, muchos docentes que nos consideramos o que intentamos ser edupunk, pues nos consideramos así. A veces somos almas solitarias que logramos contagiar, así como el coronavirus, logramos contagiar a la gente en aquello que nos gusta. Y así es como sabemos atraer a nuestra gente, a nuestro público. Por eso, esas son las tres condiciones que yo creo que un asesor debiera, o asesor o asesora, debiera tener. Que no son pocas. Sí. ¿Qué proyectos lleva la Consejería de Educación en cuanto al área de innovación se refiere? Y nos podrías contar cuáles son los más interesantes, aunque todos tengan importancia. Hacemos una cosa, nos dividimos. Tú te vas a tu parte más comunicativa y yo me voy bueno, yo diría ahora mismo proyectos tales como, que es más que proyectos, es un plan de planes. Yo empezaría hablando de Proa Plus. Yo creo que es un programa en este caso que abarca pues todos esos proyectos y todos esos planes que están dentro de la Consejería de Educación, con un paraguas tal como ellos muestran su señalética, que da cobijo pues a todas las necesidades que encontramos dentro de los centros. Eso sería uno de los programas más, desde mi punto de vista, más fuertes ahora mismo dentro de la Consejería de Educación. Luego podríamos hablar también del programa Estela, programa con mucha necesidad y que empieza ya a tener cierta trayectoria y que los resultados están ahí y que sirve pues no solo para la transición educativa de la etapa infantil a primaria y de primaria a secundaria, sino para darle sentido a todas las acciones que se llevan a cabo desde un mismo distrito y para conectar con el contexto. Y luego, pues, no sé, proyectos, espacios creativos, por ejemplo, que dentro de casi todos los centros que participan están accediendo a recursos que de cualquier otra manera no podría, y que ya empezaríamos a hablar también de la digitalización de los centros.
Ya luego yo no sé si David se quiere lanzar ya con los... Bueno, Brújula 20, un programa que pretende el desarrollo vamos, curricular en todos los centros de Canarias. Después hay áreas, evidentemente, competencia comunicativa es que tiene un abanico de acciones muy variopintas, desde jornadas, desde los encuentros de radio escolar. O sea, es que es un abanico tan amplio. Este año también hay un eje nuevo, el eje de arte y acción cultural, que también ha empezado a desarrollar acciones y que va a crecer el próximo año, evidentemente, con la participación de muchos más centros. Como comentaba Mario, espacios creativos, convivencia, igualdad, con todos los proyectos de estabilización para los planes de igualdad de los centros, familia. O sea, es que el abanico es impresionante. Y las acciones, bueno, eje 5, el eje de patrimonio, también, las acciones son... Que yo creo que a veces no somos conscientes de la cantidad de acciones educativas que se llevan en los centros a través de estos programas y estos proyectos. Y ahí la importancia de empezar a visibilizar a través de las redes sociales y a través de los blogs educativos y a través, por supuesto, también como nexo de unión con los centros del profesorado, todas esas acciones que los centros llevan a cabo en su comunidad educativa. Porque muchas veces hay centros que sin estar dentro de esos programas y proyectos llevan a cabo acciones que son de igual importancia y relevancia y que influyen directamente en el alumnado. Pero sí es verdad, lo que comenta David, son muchísimas acciones que se llevan a cabo y a veces no llegamos a todas, pero están ahí y son gracias a la mayoría de los programas y proyectos de la Consejería de Educación. Hablando un poquito de todos esos proyectos y todo ese abanico, sí que me gustaría que, bueno, aquí ustedes han contado un poco las bondades, pero ¿cuáles son los principales problemas o las principales dificultades que se encuentran ustedes como asesores a la hora de implementar todos esos proyectos en los centros educativos? Podríamos tener otro programa solo con dificultades, pero bueno, nosotros intentamos ser positivos y quedarnos siempre con lo bueno. Yo me voy a lanzar con la primera dificultad, que siendo dificultad es necesaria también, y nosotros intentamos convencer también a los centros de que hay que pasar por ahí y que no nos podemos rendir, y no es más que la burocracia. Y estarán de acuerdo conmigo que es muchísima la burocracia que hay que llevar a cabo para que todos esos proyectos y esos programas salgan adelante. Pero siendo en algunos casos una dificultad, a mí, por ejemplo, no se me ocurre ir visualizar a un profesional de la medicina, a un médico, su trabajo sin que lleve consigo una burocracia. Llevan registro de todo, apuntan todo, y lo mismo con muchísimas más profesiones. Pues igual debe ser con nuestra profesión. No estamos acostumbrados no es que no estemos acostumbrados a escribir, pero en cierto modo a veces se nos olvida la importancia que tiene esa burocracia, que nos ayuda a justificar, nos ayuda a poner también a veces un pie en la tierra para saber si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, qué podemos mejorar, qué debemos dejar sin tocar. Entonces, una de las dificultades, por decirlo de alguna manera, podría ser la burocracia, pero no por la burocracia en sí mismo, sino por el tiempo que conlleva y por la falta a veces de personal que tenemos en los centros educativos. Y que quizás no es lo que es la burocracia en sí, porque la burocracia es necesaria, el papeleo es necesario, sino que a veces el duplicar papeleo, el hacer cosas que realmente, ¿qué sentido tiene imprimir un papel y firmarlo cuando hay cosas que a lo mejor hay que aplicar el sentido común, ¿no? Y eso también acaba un poco por aburrir a todo el profesorado, ¿no? Y muchas veces se van de un programa o se van de un proyecto porque dicen, mira, yo es que por muchos recursos que este proyecto traiga consigo y por muy bien que me venga en mi centro, no doy para más. Es un centro pequeño, estoy yo solo, o hay muchas sustituciones, o hay muchas bajas, y no puedo llegar a hacer ese
ese informe o esa justificación, y muchas veces se queda por el camino por la falta de tiempo, no por la burocracia en sí, sino por lo que comenta, por la falta de tiempo. En ese tándem, o sea, en ese binomio es eso, burocracia, tiempo. O sea, como la una come a la otra, o como la una pisa a la otra, ¿vale? Y después, por otro lado, también a la hora de la elección de esos programas, los centros a veces no se fijan tanto o requerirían de cierto asesoramiento a la hora de elegir a qué ejes o a qué proyectos meternos. Porque, claro, salen convocatorias y dicen, vale, pero calza eso con tu proyecto educativo, calza eso con la de necesidad, con el contexto que tú tienes, porque, claro, hemos visto centros, yo he tenido ejemplos de centros que están metidos desde el primer año en los 8 ejes, por ejemplo, con muchas acciones dentro de cada uno de los ejes. Y eso quizás, o sea, te lo tiene que dar tu propia realidad, tu propio contexto. Es decir, bueno, pues Tamaraceite, a lo mejor un centro más, tenía cierto origen rural y tal, pues podemos estar en el eje 5, sí. Calza con las necesidades de nuestro entorno, sí. ¿Vale? Y a lo mejor no tanto en otro eje, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos metemos de lleno en todas esas acciones y todos esos proyectos y programas y nos acaban agobiando. O sea, no podemos convertir que el propio trabajo se convierta en ese proceso. Entonces, lo ideal sería saber qué ejes voy a desarrollar y cómo voy a incorporar año a año, curso a curso, cuando ya esos ejes van caminando, cómo voy a incorporar el resto de ejes, ¿vale? Entonces, claro, el meterse de lleno sin tener un criterio, pues a veces pues lleva ese pensamiento de la burocracia me agobia y el trabajo me agobia. También tienes que contar con qué personas tienes, quiénes van a continuar con esos proyectos, cómo se va a estabilizar cada uno de esos proyectos. Entonces quizás no es tanto, oye, hay 8 ejes, venga, para adelante. No se trata de eso, se trata de ir eligiendo e incorporando año a año de tal manera que tú vayas cubriendo las necesidades de tu proyecto educativo. Exacto. Es que si a esto último que comenta, si a la burocracia, a la falta de tiempo, le sumamos la poca estabilidad en los claustros que hay y el ida y vuelta el movimiento que hay de profesorado en los coles, se hace más difícil todavía. Ahí sí podría hablar directamente de que es una dificultad, porque un proyecto que funciona muy bien para nuestro centro, con un claustro determinado, nos podemos ver que el 1 de septiembre vamos a suponer, de una plantilla de 12 maestros y maestras, a lo mejor quedan 4. Y toda la gente que viene nueva tiene otras capacidades, tiene otras potencialidades que no ven de la misma forma el proyecto educativo, o que tienen otros tipos de intereses, y ya empieza a perderse por el camino algunos programas o proyectos que sí funcionaban. Y en base a esa estabilidad en los claustros, sí lo veo como una dificultad, porque si lo extrapolamos a los centros del profesorado, pasa lo mismo. Es decir, la estabilidad en un equipo pedagógico, al menos durante un tiempo prolongado, es súper importante para poder llevar a cabo de manera factible y real las diferentes acciones que nos marcamos como equipo. ¿Y alguna anécdota que quieran contar en su etapa como asesores? Estamos hablando de anécdota educativa, ¿no? Anécdota educativa, que se pueda contar, sí. ¿no? Pues no sé, la verdad que, por ejemplo, la primera vez que me enfrenté de alguna forma a una formación, pues yo fui con todas las ganas del mundo, con mucha ilusión, pero ¿qué pasa? Que cuando llegas allí y ves que todas las personas que acuden a esa formación son compañeros y compañeras que en la mayoría de los casos no solo te superan en edad, que eso es lo de menos, sino te superan en experiencia, te superan en años de docencia, ya vienen de vuelta. Ya digo, ¿qué les voy a enseñar yo a toda esta gente que no sepan ya? Entonces, la primera formación fue una anécdota, porque fui con toda la ilusión del mundo y prácticamente esa formación pues no salió todo lo bien que uno quisiera, pero bueno, al final formó parte de una experiencia más, y uno aprende que hay que ir adaptándose también a la realidad de la gente que acude a la formación, ir adaptándose a las demandas, y bueno,
de alguna forma anécdota como primera toma de contacto como asesor. Ya luego anécdotas bonitas pues casi todos los días, cuando ves que lo que tú intentas transmitirle al profesorado tiene repercusión directa en el alumnado, eso es maravilloso, y eso afortunadamente pasa mucho y lo he podido observar a lo largo de estos 2 cursos. Pues yo una anécdota, ya que aprovechando que está Mario por aquí, este año por primera vez en Canarias se abre la posibilidad de la enseñanza del primer ciclo de educación infantil en Canarias, ¿no? En la escuela pública. Y nada, con esa motivación le planteo a Mario de, oye, mira, vamos a documentar esto porque esto es un hito educativo en la historia de Canarias, en la historia educativa de Canarias. Y entonces nos plantamos en nuestro distrito, comenzaban 3 centros, León y Castillo, arriba en Higuera de la Mora. El Higuera de la Mora y el CEO Tejeda. Pues nada, digo, vamos a documentar uno. Y nos fuimos al Higuera de la Mora y nos plantamos allí, hablamos con la directora, oye, mira, queremos hacer una fotografía de esto, queremos poner una reseña en el blog del CEP, porque nos parece eso, un hito educativo para la enseñanza pública canaria. Y entonces cuando llegamos allí, la chica, claro, digo, no han llegado y tal. Y digo, pues mira, le vamos a decir que somos los inspectores y que antes de empezar, nada, programación didáctica, programación semanal, lo queremos tener todo allí y tal. Y entonces, cuando llegaran, cuando venga la maestra, venga. Llegó la compañera, la maestra, dice, mira, Mario Castillo, David Pérez, inspectores para asegurar, no sé qué, venga, papeles, dice. Y claro, ya sabíamos que el nombramiento había sido poco tiempo han tenido para desarrollar nada, como la mayoría de los docentes, ¿no? Y nada, se le quedó así como la cara a cuadros y nada, fue una anécdota muy graciosa, pero bueno, la cara de susto que tenía la cuando vimos que la empezó a sudar ya tuvimos que decirle que era una broma, que éramos compañeros y demás. Qué malos son, ¿eh? Hay momentos buenos. Bueno, mire, a ustedes dos, a estas 2 personas que tenemos aquí, a David y a Mario, les une una palabra que es la comunicación. David es coordinador del área de comunicación del set de Las Palmas de Gran Canaria, y Mario es el community manager del set, community manager o el administrador de las redes sociales, del blog y demás. Y también hay un proyecto que han iniciado este año que es Radio Bucio, sí. Y que, bueno, como estamos en un programa de radio, también nos gustaría saber cómo surge Radio Bucio y bueno, y el tema de la comunicación. Radio Bucio, Radio Bucio, radio que suena, Radio Bucio, en tu escuela, Radio Bucio, radio que suena en tu escuela, Radio Bucio. La radio que suena en tu escuela. Hombre, yo creo que deberías comenzar tú porque el proyecto de asesoría viene por ahí. Es que no sé ni por dónde empezar. Vamos a ver. Es que precisamente, es verdad, David, como el proyecto que presento cuando decido ir a por todas a presentarme en la asesoría, es un proyecto donde el centro del mismo, el hilo conductor, es la radio. Así al menos defiendo yo el proyecto y funcionó y creo que está funcionando. Una vez llego al CEP, al Centro del Profesorado, lo primero que digo es, vamos a ver dónde está la radio, cuál es el espacio, qué uso se le está dando y cuáles son las necesidades que existen en nuestro ámbito. Y con toda esa información es cuando empezamos a construir ese proyecto. No un proyecto solo para trabajar la competencia lingüística, sino un proyecto que sirva, como bien decía, como hilo conductor y como eje vertebrador para todas las asesorías y para todos los programas y proyectos que abarcamos. Entonces ahí un poco surge pues Radio Bucio. Es un proyecto que lo que intenta es dar respuesta a las necesidades de nuestros centros educativos. Y no es más que un proyecto que intenta servir como ejemplo y como referente para el resto de los centros. Somos conscientes de que hay muchísimos coles y muchísimos institutos que están usando la radio
como herramienta pedagógica. Entonces nosotros lo que queríamos era mostrar cómo poder gestionar un proyecto, cómo poder organizar diferentes programas y que dentro de la radio cabe todo. Es decir, bien sea un programa de igualdad, un programa de convivencia, un programa de Erasmus, una entrevista a cualquier persona que consideremos relevante e importante que pase por el CEP, bien sea profesorado, alumnado o cualquier cargo de la Consejería de Educación. Y ahí un poco pues hemos ido trabajando codo con todas las asesorías, con todo el equipo pedagógico que se han volcado de alguna forma. Y bueno, si quieres te sigo contando cómo funciona el proyecto. Yo me lanzo, ¿sí? A mí tú sabes que... Vale, pues entonces lo que hicimos fue organizarnos desde el principio de curso y por querer hacerlo bien, lo dejamos en un programa mensual. El primer programa creo que fue finales de noviembre, y entonces lo que hacíamos es, construíamos pues una pequeña carpeta compartida, elegíamos una temática abierta a que pueda entrar más temas, aparte del principal, y una asesoría o dos asesorías, dos compañeros, compañeras, que fueran los protagonistas de ese programa. Entonces hemos empezado en un primer programa, por ejemplo, dando a conocer el área de competencia comunicativa con las asesorías. En otro programa, pues dando a conocer la asesoría de igualdad. En otro programa hablando de sostenibilidad. En otro programa hablando de lo que es la figura propia del asesor, y todo eso siempre en donde un compañero o compañera asesora ha pasado por el programa, pero invitando a su vez a los diferentes centros educativos de nuestro ámbito a que participaran con podcasts, con productos radiofónicos elaborados por ellos mismos. Entonces al principio pues poco a poco fue la verdad la cosa un poco tímida, pero se han ido volcando hasta el punto en el que hemos tenido que dejar diferentes productos radiofónicos fuera porque el programa no cabía todo en cuanto a tiempo. Es decir, por ejemplo, hemos creado podcast para el Día de Canarias, programas para el Día de Canarias, programa para el Día de la Mujer, programa para carnavales, programas para el tema del medio ambiente, y nos han ido llegando diferentes podcasts, pues del Seilo Giles en este caso, Esteban, de diferentes institutos, de centros educativos de otras islas, lo cual quiere decir que Radio Bucio está llegando más allá de nuestro ámbito, y bueno, pues de esa forma vamos creando el programa y luego lo lanzamos y lo compartimos. Y de colegios no solo públicos, también sí, centros privados, concertados, y la verdad está teniendo bastante éxito. Nos hubiese gustado abarcar más, porque creo que siempre hay contenido para, si quisiéramos hacer un programa diario, pero por funcionalidad pues lo hemos dejado en un programa al mes, porque al fin y al cabo eso también tiene un trabajo de edición, un trabajo luego de montar y demás que lleva su tiempo. Incluso Mario ha hecho otra cosa que es importante. Cada vez que hemos estado presentes en un evento o una acción que nosotros hayamos desarrollado o se haya desarrollado en el CEP, aprovechamos el CEP para divulgar esa acción, aprovechar los invitados que vienen o los formadores que se desarrollan en los distintos cursos que se hacen en el CEP, y se aprovechan para eso, para entrevistar y para difundir más. Decir que desde el área de competencia comunicativa, la radio, ya no solo con las formaciones que se están haciendo de iniciación a la radio escolar, pues supone un complemento más a esa formación inicial que muchos docentes van a empezar a tener con las formaciones. Y decir también que Mario, no sé si lo va a avanzar, pero que el próximo año en el CEP Las Palmas se desarrollará un seminario de radio, que explícalo tú que... Sí, bueno, este curso no salió adelante porque de alguna forma en mi caso estaba aterrizando y quería ver un poco las necesidades de nuestro centro, y a la vista estaba que es más que necesario un seminario de trabajo sobre la radio escolar, porque cada vez que lanzábamos bien sea una acción puntual, que para los que nos están escuchando las acciones puntuales son de 3 horas, o un curso certificable mínimo de 10 horas sobre radio,
siempre se llenaba. No sé si era por el éxito que llevaba consigo uno de los ponentes, que es el aquí presente, el compañero Esteban, pero siempre se llenaba. Entonces decíamos, bueno, pues sí, la demanda es real. Cada vez son más centros los que tienen radio escolar, bien sea con mesa de sonido, con grabadora portátil o porque lo estaban haciendo con cualquier otro dispositivo móvil. Además, todo ello se suma que con el proyecto de espacios creativos los centros empiezan a estar casi todos ya dotados con material de radio. Entonces yo creo que ya ha llegado el momento, que lo hubo hace un par de años, de retomar el seminario de trabajo en donde esa formación ya no es de ponente hacia los docentes, sino es una formación entre iguales que seguro que va a ser muy gratificante y que vamos a sacar mucho material de ahí. Solo decir que bueno, dijeron que la radio desaparecería. Sí. Y por el contrario, la radio en las escuelas no está desapareciendo, sino todo lo contrario, está adquiriendo un empuje muy brutal, con lo cual para el área de competencia es fundamental que la radio se mantenga, que la radio se difunda, que los espacios creativos sigan contemplando la radio como elemento de difusión, porque para el desarrollo de la competencia comunicativa es genial. Sí, que ustedes lo saben. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Es Sandra? Sí. Que Sandra también se ha iniciado y ¿qué ha sido la radio para ti, Sandra? Aprovechando aquí. Pues yo nunca había hecho ningún programa de radio y la verdad que participando en las jornadas de Esteban me ha parecido una herramienta educativa fundamental. Y en el cole donde estamos, en el 6 Los Giles, pues la vamos usando cada día un poquito más y a los niños les gusta mucho también y participan un montón, se involucran un montón y es otra manera de enseñar, ¿no? Sí. Y de trabajar. Yo les felicito y si me lo permiten desde aquí a todos los docentes que nos estén escuchando les animamos a que se lancen a trabajar con la radio, que le pierdan el miedo y que comprueben las capacidades que tiene para el anclaje curricular que se le puede dar a través de la radio. Bueno, pues el tiempo se nos va yendo. Nos han respondido aquí preguntas que teníamos preparado. Estos dos hablan mucho, Sandra? Sí, demasiado. Algunas preguntas ya las han contestado y no se pueden hacer. Bien. Bueno, así para ir un poco antes de finalizar, nos quedan un par de preguntitas. ¿Ustedes qué creen que le hace falta a los centros educativos para que se animen, se terminen de animar a trabajar no solo con la radio, que ya han dicho que tiene unas bondades especiales y que no vamos a repetirlas, sino también cualquier otro tipo de, como es la tele, por ejemplo, la televisión, que también tiene una potencialidad, el periódico escolar, ¿no? ¿Qué le dirían ustedes a esos centros que están ahí gestando los proyectos del curso próximo? Bien, mira, yo soy partidario de que un ejemplo es la mejor manera de tratar de convencer. Entonces, desde mi punto de vista, una compañera, y esto lo he aprendido de esta compañera Cristina, a través del desarrollo de los proyectos de espacios creativos, he visto cómo los centros, viendo in situ o conociendo la experiencia de manera directa, es la manera que yo he visto más directa de llegar al profesorado, de convencer al profesorado de que se pueden hacer otras cosas, se pueden desarrollar otras cosas. Como bien dices, bueno, pues los periódicos escolares, la televisión escolar, son herramientas, pero necesitan verlo, creo que una vez lo ves, es fundamental. Y desde mi punto de vista también hay otra cuestión. El asesor o asesora de referencia tiene que tener esa visión de cómo se hace, ¿vale? No puede ser un asesor desde mi punto de vista. Por eso me parece genial que las asesorías tengan una fecha de caducidad, ¿no? El asesor tiene que estar pegado al día a día. Y ese asesor que está pegado al día a día es el que mejor o la mejor que te va a embaucar, que te va a empujar a que desarrolles proyectos nuevos en tu centro. Para mí esas son las dos cuestiones más
más fundamentales para convencer al profesorado. No vencer, como decía antes, ¿no? Sino convencer. No se trata de imponer, se trata de, oye, vente aquí, que se está bien, ¿no? Como decía Pedro Guerra en su canción, pasa, entra. Pues pasa, entra, que te invito, que aquí hay calorcito y que se puedan hacer cosas muy chulas. Que yo creo, por añadir algo más a lo que comenta David, yo creo que es de sentido común. Es decir, si nosotros analizamos un poco en el terreno donde se mueve nuestro alumnado, es cuestión nada más que de adaptarse a lo que hay fuera. Es decir, el alumnado se relaciona directamente con las redes sociales, se relaciona directamente con los medios de comunicación, y es una forma diferente de hacer atractivo el contenido que estamos trabajando dentro del aula. Bien sea con la radio, bien sea con un periódico escolar, bien sea con la televisión dentro del aula, y es una forma también diferente de darle la oportunidad a aquellos que no son tan buenos, con tanta potencialidad de expresar esos contenidos de manera escrita, pues que lo puedan hacer de manera oral, y viceversa, aquellos que no puedan hacerlo de manera oral, pues que lo puedan hacer construyendo un guión, construyendo, pues, ser parte de un equipo de redacción. Entonces yo creo que son herramientas súper potentes para trabajar dentro del aula. Como bien decíamos, no solo la competencia lingüística, sino todas las competencias. Bueno, y para finalizar, ¿qué mensaje les darían al profesorado que no ha descubierto todavía la importancia de formarse? Ahí tenemos... es que... yo me voy a mojar. Bueno, yo voy a ser sincero. Ahí tenemos un problema. Y el problema, al menos en la escuela, en la educación pública, es que toda la formación que al menos nosotros como centro del profesorado se oferta desde la Consejería de Educación y desde Perfeccionamiento, al ser gratuita para el docente de manera directa, pues parece que no duele. Entonces muchas veces nos apuntamos porque yo también lo he hecho, a determinadas acciones puntuales o a determinados cursos, que luego pues no voy porque me surge otra cosa, o porque digo, bueno, total, van a pasar listas, no va a pasar nada, y ahí se queda. Sí es verdad que hay mucho profesorado que desarrolla una formación permanente a lo largo de toda su carrera. Pero por desgracia esa formación a veces se queda solo en esos procesos de oposición o en esos procesos de cuando nos hace falta para la baremación. Si fuéramos conscientes de la importancia que tiene el estar actualizado y el estar reciclándose constantemente para mejorar como docentes y para mejorar en nuestra práctica educativa, que al final el beneficio es para el alumnado, otro gallo cantaría. Entonces, lo más que puedo decir al profesorado es que gestione bien su tiempo, que está claro que nuestro tiempo fuera de nuestro trabajo es súper importante y crucial, pero que hay que dedicarle sí o sí tiempo a la formación, tiempo al reciclaje, bien sea a través de jornadas, a través de congresos, de encuentros, de cursos, de como sea, pero que hay que llevarlo a cabo para poder seguir mejorando y no estancarnos. Bien, yo varias cositas. El análisis que recientemente he realizado para ver un poco el perfil del profesorado del ámbito de Las Palmas, me hace llegar a las siguientes conclusiones. Tenemos un profesorado que casi en un 48%, casi un 50%, le quedan 8 años para su prejubilación. Es decir, tenemos un porcentaje casi del 50% que está, digamos, en el ocaso formativo o profesional. Sin embargo, tenemos el otro 50% que está o en el inicio o en el desarrollo. Ya partimos de la idea de que la mitad del profesorado del ámbito de Las Palmas, estamos hablando de casi unos 2.000 docentes, más de 1.800 docentes que forman parte del ámbito de SEP Las Palmas. Casi esa mitad, pues debiera tener un interés en el que, bueno, para su desarrollo profesional es necesario. Y el otro 50% que está en su ocaso, debiera tener una formación lo suficientemente abultada o contundente como para decir, oye, mira, estoy en el ocaso y mi formación es lo suficientemente grande o muy adita de formación.
Pero después la realidad es como dice Mario. Nosotros hemos organizado formaciones que es canela en rama, recién traída de lo ultimísimo que se mueve y decir, es que traemos, vamos, un pata negra en esto, ¿vale? Y digo, guau, ya verás tú la matrícula cómo va, lo vamos a petar con esta gente. Sí, la matrícula. Después la realidad, te encuentras con otra. Y tú dices, guau, si una persona quisiera hacer una formación con este ponente o con este colectivo, tendría que pagarse un billete a Madrid, tendría que pagarse un alojamiento en Madrid, tendría que pagarse una matrícula en Madrid, un transporte, o sea, te lo estamos proporcionando gratis, ¿vale? Entonces, hay algo entre la oferta y la demanda que está fallando. Lo gratis no se valora. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Esteban, es que dice, bueno, es que vas a comer jamón del bueno. Y tú dices, jamón del bueno, va, allí voy a estar yo. Y además gratis, te lo vamos a dar gratis. Pues todavía nos falta descubrir qué es lo que pasa ahí. Mario apuntaba, dice, no, la gestión de los tiempos es importante. Es importante que tú sepas, oye, mira, voy a poder acudir, no voy a poder acudir, ese tipo de cuestiones. Pero ya te digo que esa realidad de ese 50% que todavía está en esa primera fase es donde nosotros creemos que hay que incidir, y evidentemente con el otro 50% que está en ese ocaso formativo, en ese ocaso profesional, pues también nosotros podemos aportar muchas cosas. De hecho, les animamos porque ya estamos con las pilas puestas para la formación de cara al próximo curso, tanto Mario como primaria. Nosotros, infantil, primaria, competencia comunicativa. Tenemos una oferta formativa que yo creo que va a ser bastante tentadora. Y cuando digo bastante tentadora, porque no hemos movido para traer pata negra, no, lo siguiente a pata negra, para que claro, el problema luego es que el año que viene, el curso que viene, es año de oposición. Ese es otro. Entonces la gente prioriza también, y lo entendemos que priorice y que no pueda asistir. Pero entonces no se apunten. No, claro, porque se llena, muchas veces se queda gente fuera porque la matrícula ya está ya hasta arriba, y luego te das cuenta que acude pues el 50 o el 40% de esa matrícula, habiéndose quedado mucha gente fuera. Pero bueno, nosotros seguimos haciendo insistencia, seguimos fomentando la formación permanente en el profesorado. Es necesario porque tiene repercusión directa en el alumnado, y apostamos por ello, por eso estamos en el centro del profesorado. Así que el próximo año, pata negra en el CEP Las Palmas. Para allá vamos. Habrá que ir. Seminario de radio sobre todo. Para allá vamos. Bueno, muchas gracias por colaborar con nosotros en Onda Educativa. Han sido muy interesantes todas sus aportaciones, y sin duda ninguna asesorar y hacer radio desde el CEP es todo un privilegio para quien lo lleva a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario y David, por estar en Onda Educativa. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, dedicado a los centros del profesorado. Un saludo de Raúl Arencibia, que ha estado al control técnico, Sandra Iglesias y Esteban Santana en la locución. Como cada semana nos despedimos con una frase, en esta ocasión de Antonio Machado, aprovechando que aquí hay un asesor por lo menos que lleva toda el área de comunicación del programa Lectura y Biblioteca. En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Hasta la próxima.